podíamos hablar dos ideas, dos conceptos, dos pedagogías que tiene la palabra de Dios. Ya sabemos que la Biblia, las Sagradas Escrituras o la palabra de Dios tiene dos partes, Antiguo y Nuevo Testamento. Ya sabemos que el Antiguo Testamento se empezó a escribir en el siglo X o por el año 1000, entre el año 1000 y el año 50 antes de Cristo. Que el Nuevo Testamento se escribió entre el año 50 y el año 100 después de Cristo. Que la Biblia está escrita en varios idiomas, hebreo, arameo y griego. Que la Biblia, decir Biblia, palabra de Dios o Sagrada Escritura es lo mismo. Hombres, inspirados por Dios, escribieron aquello y solo aquello que Dios quería comunicarle al hombre. La revelación divina es para saber quién es Dios, quiénes somos nosotros y cuál es el plan que Dios tiene para nosotros. En el Antiguo Testamento había una pedagogía. Se decía que un hombre era bendecido por Dios o que Dios caminaba con un hombre que tenía mucho dinero, muchos bienes, muchas posesiones, familia numerosa. Era una señal de que Dios estaba con él. Mucha lana, muchos billetes, mucha riqueza, mucho poder, mucha familia. Y si un hombre era cojo, manco, ciego, leproso, de una enfermedad, era porque era un pecador y había cometido un pecado grande. Y Dios lo había castigado por eso. Esa era la pedagogía en el Antiguo Testamento. Por eso, mi querido hermano, el libro de Eclesiastés nos dice que debemos de gozar de la vida, pasarla bien, porque esto es un don de Dios. Porque en el Antiguo Testamento no se hablaba mucho de la resurrección de los muertos. En el Nuevo Testamento, con la llegada del nacimiento de Jesús, con el nacimiento de la iglesia de Jesús, se hace una pedagogía diferente. Porque Jesús nos dice, no acumulen dinero, no son las posesiones, no es la riqueza lo que les da la vida eterna. No puedes servir a Dios, a los pesos, a los chenchos y al dinero. O estás con el dinero o estás con Cristo. ¿Ves cómo la pedagogía es diferente? En el Antiguo Testamento te dice, come, pásalo bien, goza de la vida, porque eso es un don de Dios. En el Nuevo Testamento Jesús te dice, no acumules, no guardes tesoros, no puedes servir a dos amos, a Dios y al dinero. Cambia la pedagogía, porque en el Nuevo Testamento con Cristo nos ofrece una vida nueva. En el cielo, para los judíos antiguos del Antiguo Testamento, la tierra prometida era Caná de Galilea. Era todo lo que esperaban ellos. Para nosotros, cristianos católicos, la tierra prometida no es Jerusalén, no es Caná de Galilea, es estar con Cristo en el cielo. Sabemos que estamos de paso, sabemos que no tenemos que acumular riquezas, sabemos que debemos poner nuestra confianza en Dios, buscar primero el reino de Dios. Y todo lo que necesitemos tú y yo, Jesús nos los va a dar. Pero nosotros queremos riquezas, queremos millones, queremos poder, porque se nos quedó pegada la pedagogía del Antiguo Testamento. Por eso muchos pseudopastores, pseudolíderes nuevos se la pasan pidiendo dinero. Y los únicos que se hacen ricos son ellos, porque tienen la mentalidad del Antiguo Testamento. Entonces, vemos que son dos pedagogías diferentes. En el antiguo, acumular, tener dinero, tener riquezas, tener poder, pasarla bien. En el nuevo, no acumular dinero, hacerse pobre, sabiendo que nosotros dependemos de Dios y Dios se ocupa de nosotros. No guardar dinero, no guardar tesoro, no servir al dinero, porque la raíz de todos los males es el amor a los billetes, a los chenchos, a los dólares, al dinero. Entonces,
Con la llegada de Cristo se nos viene a manifestar, dice Jesús. No vine a abolir la ley en el Evangelio de hoy, dice, vine a darle plenitud. Jesús le da plenitud, le da un nuevo sentido a la palabra de Dios. Ya no tenemos que acumular riquezas, ya no tenemos que acumular lujos, ya no tenemos que tener poder, buscar fama, como los que no conocen a Cristo. Lo que tenemos que hacer es buscar primero el reino de Dios. Y lo que necesitemos, Dios nos lo va a dar. Dios se encarga de que cada día el hermano tenga una taza, un vaso de café y un poco de alimento. Nosotros dependemos de Dios. Dios se encarga de nosotros. Hay que hacer una actividad definitivamente, pero con la esperanza, con la confianza puesta en Dios. Ya no para acumular, ya no para ser poderosos, ya no para ser ricos, sino para trabajar y orar. Esas son las pedagogías diferentes que nos puede presentar la palabra de Dios. Hay muchas versiones de la Biblia, pero la idea es lo mismo. Aunque muchas cambian por los idiomas en que fueron traducidos, pero lo más importante es que tú sepas que Jesús es el camino, la verdad y la vida que nos conduce al cielo. Que Jesús vino a pagar nuestros pecados en la cruz del Calvario. Que el Señor ganó para ti y para mí la vida eterna. Y que nos espera en el cielo con los brazos abiertos. Que fue preparar un lugar para ti y para mí. Estamos de paso en este mundo. No nos vamos a quedar para siempre. No estamos aquí para ser millonarios, sino para obedecer la palabra de Dios y servir por amor los unos a los otros. Recuerda, busca primero, mi querida hermana, mi querido hermano, el reino de Dios. Todo lo demás se te dará por añadidura. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios te abrace y te dé su paz. Que Dios nos ayude a ganar el diario sustento, para no ser una carga para los demás. Bendiciones.